Viaje al Trapiche. Este relato forma parte del libro Matías, entre milpas, pozas y terneros. Autor, profesor Mateo Arroyo Cortés. El año escolar de 1968 había concluido. La escuela había cerrado. Diciembre había llegado muy rápido. La época de verano era muy calurosa, ya los fuertes vientos alisios se habían hecho presentes. El trabajo de la agricultura de grano se paralizaba por esa época seca. Era un periodo de casi descanso, de poco hacer. Un fin de semana el padre de Matías dijo a la familia: la primera semana de enero iremos de visita donde mi primo hermano Manuel Rojas Arroyo. Su primo hermano vivía en el Barón de Esparza, hijo de Rafael Rojas Solórzano y su tía Sara Arroyo Oreamuno. Tenía una finca mediana. Ordeñaba cerca de 40 vacas. Producía queso. En invierno sembraba arroz, frijoles y maíz para el consumo de su numerosa familia. El excedente lo vendía a los comerciantes del centro de Esparza o al Consejo Nacional de la Producción. Con gran esfuerzo y con la ayuda de sus hijos había sembrado un cañal. Había construido un trapiche, producía dulce de tapa y algunos subproductos. El dulce lo vendía en los tramos de mercado municipal de Esparta. Fue un día que se encontró don Efrén, el padre de Matías, con Manuel Rojas su primo, y este último le contó que ya pronto sería la zafra, que fuera y disfrutara cortando la caña y produciendo el dulce que se comería. Pronto llegó la primera semana de enero y un domingo después de haber llegado de misa, comenzó los preparativos. El padre de Matías fue y trajo los bueyes del potrerillo, los enyugó y pegó la carreta. Amarró unas piezas de madera a los parales de la carreta y sobre estos colocó un trozo de manteado que hacía las veces de techo. Esto no permitiría que la familia no se asoleara durante el camino. También la madre de Matías se preparó desde el día anterior. Colocó en unas alforjas unas ollas con gallo pinto, tortillas, picadillo de papas y chayote. No querían llegar a incomodar al primo con el tema de la alimentación. A las 8 de la mañana todos se subieron a carreta menos don Efrén, el cual debía guiar los bueyes en todo el camino. Lo primero era salir del pueblo. Para ello debían cruzar la carretera interamericana para luego tomar el camino hacia Jesús María. Media hora después estaban en el pueblo de Nances. Para esa época Nances tenía poca población, pero sí una escuelita y una ermita. Matías y sus hermanos iban maravillados observando cada árbol, cada casa. Cada 10 minutos preguntaban a su padre por dónde iban y cómo se llamaba el lugar por donde pasaban. La madre de Matías estaba muy ocupada cuidando a sus polluelos para que no se fueran a caer de la carreta y las ruedas le pasara por encima. Cuando pasaron frente al cruce que lleva a San Juan Chiquito, su padre les dijo: ahí a la izquierda, en esa casita viven Toño, Roque, Moncho y Santiago, mis primos hermanos, hijos de mi tío Tobías. Continuaron rumbo al este. Comenzaron a bajar una gran cuesta. Pronto estuvieron muy cerca del puente sobre el río Paires. Pero antes el padre de Matías le dijo: acá a la izquierda trabajé desde muy joven como peón de finca y vaquero. Ahí había una casa de 2 plantas. Antes de cruzar el puente don Efrén recordó: aquí mismo en este lugar me asustó la cegua una noche de enero cuando venía de visitar a mi novia de Orotina. Cruzaron el puente y tomaron rumbo al sur, hacia su destino. 20 minutos después de cruzar el río Paires estaban frente al cruce que conduce al poblado de San Rafael. A la derecha existía una pequeña casita de madera despintada por los años, en una ventana un rótulo de madera que decía correo y telégrafo. Después del cruce se presentó ante ellos una gran recta. La madre de Matías preguntó: ¿cómo se llama aquí? Don Efrén respondió: la Llanada del Cacao. Era una recta de casi 1 kilómetro, el camino era de tierra y polvo. ¿Ya vamos a llegar?
Preguntó Luis, el hermano mayor de Matías. Sí, respondió su padre. Muy pronto llegaron a una intersección. A la izquierda el camino hacia Jesús María y el Monte del Aguacate. A la derecha, había un letrero en madera que decía, El Varón. Por aquí es, exclamó don Efrén. Estamos muy cerca. Muy pronto estaban frente de una gran casa de madera construida con tablones sin cepillar. La había hecho como a 50 metros de la calle. Al fondo un corral con vacas lecheras. A un costado un gran galerón con un trapiche adentro. Don Efrén metió la carreta dentro de la propiedad, los pasajeros bajaron y se fue a buscar a su primo Manuel Rojas. Unos segundos después ambos se daban un fuerte abrazo. Después presentó a su esposa, a Matías y los demás chacalines como decía él. Don Manuel invitó a pasar al corredor a tan especiales invitados y le ofreció un fresquito para calmar la sed provocada por aquí largo viaje. Luego le dijo a su primo. Llegaste justo tiempo. Ya tenemos listos los cuchillos para la corta de la caña que este año será muy buena cosecha. Mis hijos y algunos vecinos nos acompañarán. Después tomaron los machetes de cortar caña, se amarraron las limas a la cintura, llenaron sus calabazos de agua y se adentraron en el cañal. Unos minutos después se escuchaban los machetes, que poco a poco caían sin piedad sobre las raíces de las cañas y las cortaban. Poco a poco el cañal fue desapareciendo. En su lugar apareció un montículo de caña lista para trasladar al trapiche. Pronto el cañal había desaparecido y comenzaron a cargar la carreta de caña para trasladarla hacia el trapiche. Después de varios viajes las cañas estaban listas para la molienda. El papá de Matías despegó los bueyes de la carreta y lo llevó al galerón donde estaba el trapiche. Pegó el yugo al trapiche. Mientras su primo Manuel introducía la caña entre las dos masas de hierro del trapiche. El padre de Matías hacía que los bueyes giraran y exprimieran las cañas mientras al otro lado salía un chorro de jugo de caña espumeante. Don Manuel con un balde tomaba el jugo y lo vaciaba en una gran paila de hierro que estaba justo a un lado del trapiche. En 2 horas se acabó la molienda. La paila estaba completamente llena de jugo de caña. El padre de Matías exclamó: Apenas comenzamos. Ahora debemos darle mucho fuego a la paila hasta que se corte y se convierta en miel. Todos comenzaron a tomar el bagazo de la caña exprimido y a colocarlo en grandes hornos que había debajo de la paila, después le dieron fuego. Muy pronto, el jugo comenzó a hervir. Don Manuel con una pieza de madera comenzó a mover y agitar aquel jugo. Después de un rato se comenzaron a formar enormes cantidades de burbujas a la orilla de la paila. El padre Matías preguntó: ¿Alguno quiere ronda? Todos sus hermanos levantaron la mano junto con Matías y minutos después disfrutan de aquella delicia. Después de mucho tiempo de darle fuego y agitar aquel jugo, las burbujas desaparecieron y se convirtió en una especie de melcocha. Don Manuel tomó un cucharón de madera y tomó lo que cabía en la misma de melcocha y lo echó en un balde de agua. Luego expresó: Casi está lista. Y continuó agitándola. Unos minutos después expresó: Está a punto. Acto seguido comenzaron a echar aquella melcocha derretida en moldes de madera para hacer las tapas de dulce. 30 moldes con 10 tapas cada uno era el resultado de la molienda. Estuvo muy buena, expresó don Manuel. Mientras esto sucedía, la madre de Matías había servido el almuerzo a sus hijos. Apenas su esposo terminó, hizo lo mismo. Después del almuerzo se sentó don Manuel, sus hijos, el padre y madre de Matías, sus hermanos, a comentar aquella primera experiencia vivida por todos ellos. Después don Manuel regaló varias tamugas de dulce a don Efrén y algunas botellas de jugo de caña para que llevara a casa. Se despidieron de sus primos y prometieron regresar el año siguiente.